El día de hoy les traemos la solución al desafío 1 en Power BI. En la descripción del video estaremos dejando más información sobre los desafíos. En el primer desafío aprenderemos sobre las interacciones entre gráficos. Pero antes de empezar con la solución, es importante conocer la estructura del bloque. El mismo se compone de una breve descripción de la funcionalidad, en este caso las interacciones, una solución realizada por nosotros, que pueden tomarla como ejemplo, el dataset que estaremos utilizando para el desafío, los requisitos para cumplir con el desafío y utilizar la funcionalidad, el registro de participación que nos ayuda a nosotros a medir la calidad del contenido, y una solución hecha por nosotros que estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, empecemos con la solución. Como primer paso, debemos obtener los datos. El archivo se encuentra en el perfil de GitHub y en el perfil de DataWorld. Por ser el primer desafío, estaremos mostrando las funcionalidades de ambas fuentes. Para DataWorld es más sencillo, ya que no necesito descargar los datos. Directamente puedo conectarme desde obtener datos, más DataWorld, y accedo a conectarme a este servicio. Vamos a continuar. Me pide dos cosas: propietario y el identificador de conjunto de datos. Los mismos se encuentran acá. Este es el propietario y este es el conjunto de datos. De esta manera yo puedo acceder a esta base sin necesidad de descargar en mi ordenador. Procedo a conectarme a las tablas que dice el desafío y le puedo dar cargar o transformar datos. En el caso de GitHub, yo necesito descargar el archivo, ya que está en formato XLSX, Excel. Y luego, desde el Power BI, procedo a conectarme al libro de Excel, que ya tengo guardado aquí. Procedemos a cargar las tablas que nos indican en el desafío. Y listo, con esto ya podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Y posteriormente las visualizaciones. Ahora pasamos a los requisitos del desafío. Necesitamos crear medidas para calcular ventas, costos y margen. Y luego utilizar estas medidas en tres gráficos de barra agrupados, colocando estado como eje. Así también necesitamos agregar gráficos de líneas, añadiendo en el eje año y mes. Para crear los cálculos, nos vamos a nuestro archivo en Power BI. Una recomendación es crear una tabla exclusiva de medidas, exclusiva de cálculos, como mediante especificar datos. En especificar datos, creamos una nueva tabla escribiendo o pegando contenido. Para nuestro caso, crearemos una tabla en blanco llamada medidas. Le damos cargar y vemos que es una tabla vacía, compuesta de solamente una columna. Acá estaremos creando las tres medidas que nos pide el desafío. Empezaremos con ventas. Clic derecho, nueva medida, ventas. Estamos utilizando SumX, donde nos pide dos condiciones: la tabla y la expresión que estaremos utilizando. Nosotros estaremos iterando sobre la tabla de ventas y la expresión necesitamos la cantidad vendida multiplicado por el precio unitario. Con esto obtenemos las ventas. Para costos
podemos hacer una leve modificación al cálculo ya realizado. Puedo copiar todo esto, creo una nueva medida, la renombro a costos y precio unitario lo modifico por costo unitario. Con eso yo ya tengo dos medidas creadas. Y por último, el desafío nos pedía que creemos margen, un cálculo de margen. En Power BI yo puedo reutilizar una medida y realizar cualquier operación con otra medida. Es decir, la medida que yo creé ventas, restar a la medida que yo creé llamada costos. Entonces no es necesario que yo pase todo el cálculo que pasé inicialmente, sino simplemente le llamo a ambas medidas creadas. Así también, para que tenga más sentido la tabla que yo creé de medidas, puedo ocultar la columna vacía y lo que hace Power BI es entiende que esta tabla es una tabla exclusiva de medidas. Por eso el icono es distinto y va a la cabecera de mis campos para que yo pueda utilizar siempre en cualquier ocasión o en cualquier gráfico. Ya tenemos las medidas creadas. Ahora es necesario graficar con las medidas creadas. Vamos a utilizar gráfico de barras agrupadas. Donde eje era estado y teníamos en valores ventas. Ok. Podemos darle un formato al gráfico que acabamos de crear. Accediendo a esto, a formato, a la brocha. Puedo darle un formato numérico de moneda. Lo acabo de crear. Le voy a sacar el título. A la etiqueta de datos le voy a poner en un color. Y posición decimal, una posición decimal. Ok. Ahora puedo elegir un color. Yo podría replicar los colores que utilizamos en este archivo. Yo puedo copiar la paleta de colores utilizando una herramienta. Yo utilizo una herramienta llamada PowerToys. Les voy a dejar en la descripción del video también si es que la quieren utilizar. Donde simplemente selecciono con el teclado y voy recorriendo con el mouse al color que yo necesito copiar. Este es el primer color. Lo puedo copiar. Y lo pego en mi archivo de color de datos. Ya tengo la réplica del color. Puedo copiar y pegar estos gráficos y lo único que estaría haciendo cambiaría el campo de valores por costos y margen. Y de vuelta estaría copiando la paleta de colores que utilizamos. Con esto ya tenemos la primera parte del desafío realizado. Veremos de vuelta qué nos está solicitando. Ya tenemos los gráficos de barra agrupados. Ahora necesitamos agregar gráficos de línea. Y por último, crear tarjetas para los mismos campos. Repetiremos los pasos. Crearemos un gráfico de líneas. Y luego
copiaremos el formato para los demás. Utilizamos fecha de orden y ventas. Queda mejor expandir a nivel de mes, entonces yo podría eliminar trimestre y expandir año y mes. Para los colores de datos, Power BI guarda los últimos colores utilizados, entonces yo puedo reutilizar el color del gráfico de abajo. Puedo agregarle el marcador y puedo llevarlo hasta un gráfico de áreas apiladas. Un gráfico de áreas es lo mismo. Ok. Doy un poco de formato para igualar a los gráficos de abajo. Y luego procederemos a copiar y pegar. Y cambiamos solamente el color. Okay. Un poco de orden. Y el título estaremos sacándole a todos los gráficos, ya que tendremos un título universal para cada sector, de ventas, de costos y de margen. Ok, una vez que tengo esto, puedo copiar y pegar. Lo único que haría de vuelta sería cambiar los valores por el campo que corresponda y darle el color que corresponde. Y por último, el de margen. Ya tenemos lista la parte gráfica. Necesitamos solamente la parte de las tarjetas, que era la última parte de crear tarjetas, para luego empezar a ver cómo funcionan las interacciones entre los gráficos. Puedo agregar una tarjeta de ventas. Y esto ya estaría copiando para los demás. Tenemos ventas, costos. Voy a renombrar el título. Y por último, margen. Tenemos lista la parte visual. Ahora viene la parte de la funcionalidad que estaremos aprendiendo hoy, que es las interacciones entre gráficos. Yo necesito agregar una segmentación de datos con el año de la orden, ponerlo como lista o como menú desplegable, para que podamos entender qué y cómo funcionan las interacciones entre gráficos. ¿Qué hacen y cómo funcionan? En Power BI, todos los gráficos están relacionados o interactúan entre sí. Es decir, cuando yo selecciono un gráfico, todos los demás objetos visuales se estarían filtrando o resaltando de acuerdo a mi selección. Es ahí donde entra el principal desafío que tenemos que resolver, ya que yo tengo un segmentador de datos por año y yo necesito que los segmentadores o los objetos visuales interactúen de manera distinta entre sí. La primera condición dice que los gráficos de línea no se ven afectados por la segmentación de datos. Es decir, estos gráficos, estos tres gráficos de línea, este y este, no se ven afectados cuando nosotros hacemos el filtro con este segmentador.
deben permanecer estáticos. ¿Cómo activamos o cómo controlamos eso? En la parte de formato tenemos las opciones de editar interacciones. Es ahí donde nosotros podemos dar clic y se despliegan unos iconos en el margen superior derecho de todos los objetos visuales. Entonces, cuando yo estoy marcando el año 2020, yo veo que está filtrando todos estos gráficos. Lo que yo necesito es que estos gráficos no tengan interacción cuando yo estoy realizando estos filtros. Todos los demás pueden interactuar, pero los gráficos de líneas no deben ver afectados por la segmentación de datos. Otra condición es los gráficos de línea no interactúan entre sí, ya que no tiene sentido que yo filtre esto y los demás costos y ventas se reduzcan a un punto. Entonces yo necesito desactivar las interacciones entre estos gráficos y hacerlo para todos. Con esto estoy cumpliendo la segunda condición del desafío. Y por último, los gráficos de línea filtran los gráficos de barra. Hay una leve diferencia entre filtrar y resaltar. Ahora mismo yo estoy marcando el gráfico de línea y lo que está haciendo es Power BI está resaltando el gráfico de barras. Por eso es que cuando yo me posiciono, veo el estado, veo la venta y veo el resaltado. Pero en realidad yo necesito no que resalte, sino que filtre. Por defecto trae la opción de resaltado. Yo necesito modificar a filtro. De esta manera estoy cambiando el tipo de interacción entre gráficos. Cuando yo estoy seleccionando esto, necesito que filtre. Cuando yo estoy seleccionando esto de vuelta, necesito que él haga el filtrado. Con esto concluimos el desafío 1 en Power BI. Podemos agregar un pequeño cuadro de texto que indique que esto es el desafío 1 que acabamos de cumplir. No olviden completar su registro de participación. Nos ayuda a nosotros a medir la calidad de contenido que estamos desarrollando y ver cómo podemos ayudarle a entender más de esta poderosa herramienta.